La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos a la UFM Talk Comercio de Servicios, donde nos preguntaremos y conversaremos sobre si en realidad es una tendencia en aumento. Esta conversación ha sido organizada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, al que cariñosamente le llamamos EPRI, de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy tenemos como invitado a Javier Peña Capobianco. Javier es mentor y promotor de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, ¿ya? ALES, y actualmente es el secretario general de dicha organización. Además es catedrático de Comercio Internacional de Servicios de la Universidad Católica de Uruguay y consultor internacional también, por supuesto, en materia de servicio. Yo soy Pilar Jiménez y soy la coordinadora de la Licenciatura de Comercio y Relaciones Internacionales del EPRI. ¿Ya? Aprovecho también de invitarlos a todos a que nos sigan en las redes sociales de la facultad, en el Instagram. Nuestro Instagram es EPRI_UFM, en Facebook y también en nuestra web epri.ufm.edu, donde pueden seguir y estar al día de todas las actividades que llevamos a cabo, que dicho sea de paso, son bastantes. La verdad es que nos hemos tomado esta pandemia con la mejor actitud posible y hemos desarrollado un sinnúmero de actividades, acciones y conversaciones para mantenernos como dinámicos y aprendiendo también durante todo este tiempo. Bienvenido, Javier. Hola, Javier. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Pilar. Muchas gracias a la universidad. Es un gusto estar acá. Bienvenido. Vamos inmediatamente a entrar en materia, Javier. Yo estoy muy como interesada en escucharte, de que también quienes nos están viendo puedan como hacer como de alguna manera una inmersión al mundo de los servicios, que es súper, pese a que está tan presente en nuestras vidas, lo vemos poco. Entonces, me gustaría como partir preguntándote ¿por qué hoy estamos conversando de servicios, no? Bueno, es una muy buena pregunta. De hecho, en los últimos tiempos, durante la pandemia, hemos estado haciendo un estudio en todo a lo largo y ancho de América Latina y hay un par de elementos que responden precisamente la pregunta central que tú mencionas, si es efectivamente una tendencia o no. Y te lo adelanto, que efectivamente es una tendencia en crecimiento, ya que las empresas lo que nos han dicho es que no solo han mantenido, sino que han aumentado las posiciones de los recursos humanos en las empresas de TI y procesos de negocios, y también ha aumentado el tema de lo que es la productividad. Pero quizás a mí lo que me gusta en general es contar historias en este tipo de cosas, y me gustaría contarles a los chicos quizás algo más aterrizado. ¿Por qué el comercio internacional de servicios es algo posible de realizar? Y para este estudio que estamos haciendo, que la idea es terminarlo con un libro, antes de cada capítulo tenemos una historia personal, una historia de vida. Y precisamente en la definición de lo que nosotros llamamos microsourcing, que es precisamente una de las tendencias que está surgiendo en los últimos tiempos, tenemos la historia de José Carlos, que José Carlos es un chico de Guatemala, así que me gustaría compartirla con ustedes. José Carlos es un chico que tiene 25 años y nació en las afueras de la capital de Guatemala, ¿sí? Y obviamente Guatemala tiene oportunidades de mejoras en lo que es pobreza a nivel de América Latina, como todos nuestros países.
Lo interesante de José Carlos es que cuando era niño le gustaba jugar con matemáticas. Su diversión era jugar con matemáticas. De hecho, en la escuela, en la secundaria, conoció lo que eran las computadoras. Y fue en ese momento que empezó a preguntarse qué pasaba con esas computadoras, qué había detrás de las computadoras que los permitía acceder a información tan valiosa y de geografías tan lejanas, por ejemplo. Fue así que en la secundaria también surgió la posibilidad de hacer un curso de programación Java a través del INTECAP, que seguramente todos los chicos o las personas que están escuchándonos saben qué es. Ese curso de programación fue clave en José Carlos porque le permitió también hacer una pasantía en una empresa de software que tiene o que tenía en ese momento el mercado local en Guatemala, ¿sí? Y esa posibilidad de estudiar tecnologías, en particular esta programación, y el trabajo de pasantía en esta empresa, le permitió generar unos ingresos, si bien venía de una familia muy humilde, para entrar a la universidad. No solo entrar a la universidad a estudiar software, sino también empezar a estudiar inglés en un colegio privado, ¿sí? Y lo interesante es que, como todo en la vida, tenemos altos y bajos. Y después de 2 años de estar trabajando en esta empresa de Guatemala, la empresa quebró. Como cualquier empresa en nuestra América Latina, producto de las inestabilidades y demás, la empresa tenía foco en lo que era el mercado doméstico y quebró. Obviamente la situación de José Carlos era bastante comprometida, como se pueden imaginar. Pero José Carlos tenía algo muy importante. Tenía la experiencia de trabajo en una empresa de software, tenía el conocimiento técnico de programación y tenía fundamentalmente el nivel de inglés. Es así que estos elementos le permitieron a José Carlos ingresar a una posición en una de las empresas, de las tantas empresas multinacionales que Guatemala cuenta, en el sector de call centers. Y entró en una posición de Senior Java Developer y empezó ahí a foguearse en estos temas ya en una empresa multinacional. En esta empresa multinacional, José Carlos aprendió lo que es el trabajo en equipo, aprendió las metodologías ágiles, aprendió los procedimientos formales típicos de una empresa multinacional, ¿sí? Y una de las cosas interesantes es que José Carlos quería seguir avanzando y para ello se le ocurrió emprender. A partir de los contactos que tuvo en la empresa multinacional, se le ocurrió emprender y empezar a vender directamente sus servicios a nivel internacional. O sea, ahí empezó directamente a vender sus servicios a nivel internacional por medio de estas plataformas, que hay varias, pero por ejemplo, TopTal, que es específica en programas de ingeniería de computación. De esta experiencia, José Carlos obviamente que tuvo aprendizajes muy ricos, que es el trabajo con una diversidad de culturas y países muy diferentes, desde China, Estados Unidos, como Costa Rica, ¿sí? Pero también este tipo de trabajo generó una serie de desafíos a José Carlos, que es la dinámica de estar cambiando a cada rato de interlocutor, ¿sí? Y obviamente las altas horas de dedicación. Pero José Carlos no se dejó bajar los brazos, decidió seguir avanzando y entonces se le ocurrió hacer una nueva capacitación, en este caso una certificación de Adobe Developer, y esa certificación específica le permitió, obviamente la colgó en su perfil de LinkedIn y le permitió aparecer en las búsquedas que estaba haciendo una empresa, Born Global, una empresa que es 100% exportadora de servicios, un pequeño país, en este caso de donde estoy yo, de Uruguay, que tiene 3 millones de habitantes solamente Uruguay, pero que tiene un sector de tecnología muy reconocido, ¿sí? A nivel internacional, y eso le permitió vincularse con esta empresa. Lo interesante es que José Carlos hoy día forma parte de lo que es el staff de esta empresa uruguaya. Y lo más interesante de todo, José Carlos hoy día vive en la zona 9 de la ciudad de Guatemala, que es una ciudad, es un barrio muy cosmopolita, muy bacán, muy fashion. Y además cobra o tiene un ingreso 10 veces superior al promedio del salario de una persona en Guatemala. Entonces, estos elementos son sumamente centrales y que tienen que ver con lo que es el comercio de servicios. Hoy día José Carlos está exportando servicios, está exportando ideas, está exportando conocimiento
actividades y procesos. Eso es exportar servicios, exportar ideas, conocimientos, procesos a nivel internacional y venderlos a un no residente, en este caso esta empresa uruguaya. Pero José Carlos tiene una cosa más interesante, que forma parte de este nuevo modelo que nosotros llamamos de microsourcing, porque directamente él forma parte de una célula. Hoy día ya no es solo José Carlos, sino que hay 9 personas en total en Guatemala. Y a diferencia de lo que se conoce como el trabajo freelancer o el trabajo, ese tipo de cosas simplemente que son puntuales o coyunturales, José Carlos tiene una relación de largo plazo con la empresa. Y eso es sumamente clave de entender, porque la diferencia entre lo que es microsourcing y, por ejemplo, el freelancer es esta relación de relaciones duraderas con las empresas. Porque las empresas hoy día tienen la posibilidad de encontrar talento fuera de sus fronteras, pero lo importante es que los chicos también tienen la posibilidad de acceder a estos puestos de trabajo en cualquier lugar. Y es bastante normal hoy día que multinacionales de Estados Unidos vengan y contraten en nuestros países posiciones en tecnología, por ejemplo. Y eso es un dato muy significativo. Y eso es una de las cosas que estamos viendo hoy día. Y por eso es relevante el comercio de servicios. Porque en este caso, José Carlos está exportando servicios a una empresa uruguaya. Pero bien podrían haber muchos José Carlos en Guatemala que exporten a otros países de América Latina, o mejor aún, si lo exportan a países desarrollados, que el centro principal de esto es Estados Unidos. Y mejor incluso aún, si los que nos están viendo, en lugar de pensar en ser empleados de estas empresas, ¿por qué no crear sus propias empresas? Y eso es una de las cosas fundamentales. Estamos viendo cómo surgen empresas unicornios en nuestros países, bastante, por suerte, bastante seguido. Y eso es uno de los espíritus que en la universidad tratamos de impulsar, que está bien formar gente para el trabajo, pero está mucho mejor formar gente para crear empresas y para generar trabajo. Y eso es un poco lo que queremos impulsar desde ALES. Fantástico. Y respecto como al microsourcing, me surge, porque lo ponías como un poco como en oposición al freelancer, ¿cierto? Y esto como el microsourcing, quiero entender que es una tendencia también del mundo del trabajo, ¿no? O sea, correcto, sí. De hecho, antes de la pandemia, había una empresa que nosotros utilizábamos como modelo caso de éxito que se llama Envision, que es una empresa norteamericana, que lo que hace esta empresa son servicios de TI, exporta a varios países, pero lo interesante del modelo es que tiene 700 empleados y estos 700 empleados, incluso su CEO, ninguno tiene oficina. Antes de la pandemia estoy hablando. Entonces era un modelo de trabajo remoto y distribuido, como es el microsourcing, y ya funcionaba, como dije, antes de la pandemia. Hoy día es algo natural y normal. Entonces, eso es una de las cosas sumamente interesantes. Y lo que nosotros rescatamos de esto del microsourcing, por eso hacemos énfasis en la diferencia simplemente con el freelancer, que el freelancer tiene un contrato puntual y listo. La clave para nosotros del futuro de las empresas, este tipo de empresas, que estoy hablando de empresas de tecnología, pero también aplica a empresas de proceso de negocio. Cuando estoy hablando de empresas de proceso de negocio, estoy hablando, en Guatemala hay muchas empresas de call center y BPO, por ejemplo. Entonces, las empresas hoy día, encontrar capital humano para las empresas de tecnología es un desafío en muchos países, ¿sí? Y también lo es para las empresas de proceso de negocios, en particular en Guatemala. Hay programas muy importantes de conocimiento de inglés y eso es un dato relevante. Entonces, imagínate vos que hoy día, gracias precisamente a eliminarse el paradigma que era necesario tener al empleado frente al patrón para poder funcionar, esto ha permitido, lo que decía antes, el aumento de la productividad. Y esto ha generado precisamente la expansión del microsourcing. Para nosotros va a ser como una tendencia, es una tendencia que se va a consolidar. Luego te cuento un poquito más por qué entendemos que esto va a consolidarse, ¿sí? No sé si querés hacer alguna pregunta o si no, sigo. Dale nomás. Sí. Ok, perfecto. Sí. Entonces, una de las cosas interesantes es por qué se da... o quizás te cuente por qué, en particular el impacto y la importancia del comercio de servicios a nivel internacional. Hoy día el comercio internacional
en lo que es el Producto Bruto Interno, en América Latina en promedio está en el orden del 62%. Si mal no recuerdo, en Guatemala está en el orden casi del 60%. Es un dato muy significativo. El comercio de servicios tiene la mayor parte de la incidencia en lo que es nuestros países. En lo que es la inversión extranjera directa en general. Disculpa, y ahí te paro con lo del PIB, porque en el fondo es como, o sea, ese dato que tú estás diciendo ahora de alguna manera como que derriba el mito, ¿no? De la producción de bienes. Sí, bueno, de hecho, podemos romper la estructura de la charla y eso está muy, muy bueno, porque una de las cosas interesantes es que, imagínate vos, que hay un autor que se llama Baumol, que él habla de los servicios, ¿cómo diríamos? Los servicios de consumo, que le llaman servicios estancados, que los servicios de consumo son, por ejemplo, la educación, la salud y demás. Este tipo de servicios, ¿por qué dice estancados? Porque la productividad es muy difícil de lograrlo. O sea, si vos querés tener una clase, brindarle una clase a los chicos, por lo menos tenés que tener un profesor. O sea, si sacás el profesor es muy, muy complejo brindarle esto, ¿no? Y en general, él hace un estudio muy interesante de por qué es que han aumentado estos servicios en Estados Unidos, hace el estudio, ¿no? Y en algunos países desarrollados. ¿Por qué han aumentado estos servicios más que la inflación? Por eso le llama la enfermedad del costo, en particular a su tesis. Entonces, lo que él ve es que no es producto que los salarios de estas personas hayan aumentado, sino que es producto de las características propias de este tipo de servicios que se requieren un contacto directo entre las personas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque después tenemos otro tipo de servicios, que es el que nosotros estamos hablando hoy día, que son los servicios globales, que nosotros llamamos, este autor le llama business services, que son los que directamente contribuyen a la producción tanto de bienes como de servicios. Son servicios intermedios, ¿no? Y eso es un poco lo que ha explotado el mundo en los últimos tiempos, porque permiten precisamente la definición de más actividades, sean físicas o intangibles. Ahora, lo que sucede es que si vos te pones a fijar, en los últimos tiempos la economía se ha como decimos nosotros, desmaterializado, se ha intangibilizado cada vez más. Claro. Esto se ve en lo que es la manufactura, y hay un paper bastante interesante que ya tiene unos años, 2014, de unos suecos, en el que habla de lo que se conoce como servicification, que es la producción industrial manufacturera. Cada vez más se genera valor por parte de la incorporación de servicios, y estas empresas lo que hacen al final del día es exportar estos servicios, ¿sí? De hecho, el otro día en una charla con un evento como este en Brasil, una colega de la Confederación Nacional de las Industrias de Brasil, que es la organización más importante privada de América Latina, el gremio privado más importante privado de América Latina, lo que dijo es que aproximadamente el 64% de la producción de bienes manufactureros en Brasil es responsabilidad de los servicios. Entonces, mi pregunta es, si vos tenés una cosa que la mayor parte se define por lo que son los servicios, entonces, ¿cómo podés llamarle bienes a esto? Pero bueno, en fin, es una discusión un poco... Pero es interesante porque además es una conversación que está rondando. Pero claro, entonces... Cuando lo mencionaste, cuando dijiste eso, pensé como en la denominación de origen, ¿no? O sea, como esto también tiene que ver con eso. O sea, si es 64% de la manufactura es un servicio, deberíamos decir que es un servicio que tiene como componente manufactura, casi, ¿no? Por eso, pero exacto. Y el otro día hay unos chicos que están haciendo una tesis sobre esto y me hablaban de la industria 4.0, que tiene que ver con esto. Muchos países, por ejemplo, en Argentina, este tema le llaman servicios basados en el conocimiento. En Colombia le llaman industria 4.0. Yo tengo una visión muy específica por qué no industria 4.0. Pero es lo que dijiste tú. Si las cosas hoy día valen más por los servicios, ¿por qué tenemos que quedarnos anquilosados o con una mentalidad un poco que venía de antes, ¿sí? y tratar de adecuarnos del paradigma anterior a lo actual? Ya cambió el paradigma. Y eso de la manufactura también se ve en la producción agrícola, porque hoy día hay algunos estudios que observan, por ejemplo, Argentina, que es un país que tiene una ventaja comparativa muy importante a nivel agrícola. El 60%, por ejemplo, de la producción de soja se realiza en tierras que no son del propietario, son tercerizadas. Y también
con el 60% de insumos de terceros. Entonces, también la producción agrícola está generando, basada en los intangibles o los servicios. Y la novedad es que los servicios son cada vez más intangibles, y eso es un poco loco, pero te cuento un ejemplo. No sé en Guatemala, pero en general las empresas de software, ponele, a ellos hablan de productos. En realidad ellos siempre hacen servicios porque son intangibles, pero ¿a qué llaman producto? Llaman producto a vender una licencia, un paquete que no se ve, pero que lo tienen como empaquetado, ¿sí? O para que se entienda, por ejemplo, la caja de software que antes veíamos de esto de Windows o del Office, ¿no? Que vos ibas a comprar. Ahora directamente, ¿qué sucede? Las empresas no venden eso, sino lo que venden son suscripciones. Entonces, cambió el modelo a lo que se conoce como SaaS, Software as a Services, o directamente X a la S, que es directamente cualquier cosa como servicios. Entonces, lo interesante por eso llamamos de la desmaterialización de la economía o de la intangibilización de la economía, que se da tanto desde la manufactura, en lo agrícola y en los propios servicios. Por eso es que esto es una tendencia creciente. De hecho, si vos te pones a pensar, y hablando del amigo Baumol que recién mencioné, él lo que menciona es que los bienes tienen la ventaja que pueden tener productividad, muy alta productividad. Y eso hace que el costo unitario del bien baje sustancialmente. Entonces, incluso hasta plantea unos problemas que no son hipotéticos, son reales. Si vamos a tener tantos bienes físicos, esto puede generar impactos en lo que es, ponele, el medio ambiente, ¿no? Claro. Ahora, el asunto es esto que, entonces eso, o sea, que la economía se está desmaterializando, y lo que es, por ejemplo, la producción de bienes, si vos te pones a pensar lo que es el tema de los procesos de automatización y la alta productividad que tienen los bienes, eso hace, y si lo pones a vincular con la impresión 3D, en un futuro hipotético, que no puede ser tan hipotético, ponele que la producción de bienes puede hacerse directamente de manera autárquica, porque vos tenés la impresora 3D y te haces lo que quieras. De hecho, ya pasa eso. Y en lugar, la empresa de producir estas cosas, lo que puede hacer es generar un diseño para que tú produzcas esto. Entonces, hay un cambio en lo que es el concepto de producción, y por lo tanto, la manufactura cada vez va a tener mayor incidencia desde el punto de vista de los servicios. Y es ahí, por eso que tiene un impacto muy positivo esto en el futuro. Entonces, dime. Sí, no, que esto claramente, o sea, como estamos hablando, sí es una tendencia también en aumento, o sea, la aparición de los servicios y como el estudio de los servicios, la nomenclatura asociada al mercado de servicios es más o menos nueva, quizás no para nuestros estudiantes que nacieron ya con los servicios, digamos. Pero, por ejemplo, nosotros, o sea, la OMC se hace cargo de los servicios en algún momento que fue ayer, si lo ponemos como en una línea. Exacto, sí. Bueno, de hecho, te cuento que la bibliografía de la materia que doy, el 99% está en inglés, y siempre los chicos protestan, profe, ¿por qué está todo en inglés? Y bueno, porque no es que sea de malo, es que esto es muy nuevo, y bueno, sí sucede eso. Pero ya que mencionaste la OMC, y es una de las cosas que tú estabas interesada en conocer, o que contáramos en la clase, era que, a diferencia de lo que es el comercio de bienes, que cuando para hacer comercio internacional, un bien sale de una frontera y pasa a la otra, se hace, si cumple las formalidades, obviamente, ya es exportación. En el caso de los servicios, tenemos 4 modos de exportación. Y poniendo el ejemplo de José Carlos, ese envío que hace José Carlos desde sus ideas y sus procesos a la empresa de Uruguay, eso se conoce como el modo 1, que es el comercio transfronterizo, o sea, el que se mueve simplemente es el servicio. El segundo modo tiene que ver con el consumo en el exterior, y eso es cuando el consumidor va y consume en el país donde es provisto el servicio. Eso es exacto, es quizás lo más
un poco atípico, porque siempre les pongo a los chicos, a ver, un taxista puede exportar servicios, y me dicen, ¿qué dice? No, no puede. Pero obviamente si ponele que yo voy a Guatemala, que he ido bastantes veces y me encanta ir a Guatemala, y me tomo un taxi ahí, bueno, directamente el señor taxista, cuando yo le estoy pagando, al ser un extranjero no residente que le está pagando, está exportando servicios. Obviamente que el señor taxista no sabe que está exportando servicios. Lo mismo con los hoteles, lo mismo con los restaurantes. Luego, el modo 3 es cuando directamente se abre una sucursal en otro país, ¿sí? Entonces, las ventas de esa sucursal en otro país son exportaciones de servicios. De hecho, este modo 3 es donde la mayor parte de las exportaciones de servicios se generan por esto. Y luego el cuarto modo tiene que ver cuando el movimiento de personas físicas es cuando yo como consultor viajo a otro país, hago una consultoría, una capacitación o lo que sea directamente yo como persona física independiente o como dependiente de la universidad o de ALES o del que sea. Entonces, esos serían como los 4 modos. Y esto más allá de la construcción teórica, porque esto está así mencionado en el GATS, en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y en los acuerdos bilaterales. Lo interesante es que esto tiene un impacto, depende del modo que vos vayas a utilizar, en cómo pueden comercializarse. Y uno de los datos que ponía precisamente en el parcial último de los chicos de la universidad. Hoy día, para que se entienda y aterrizarlo, y esto está fuera del libreto, pero ya que estamos conversando, directamente, hoy acabo de ver una noticia en el asunto de lo que está pasando con TikTok y el WeChat, que son plataformas de origen chino, ¿sí? En el que tienen una gran masificación a nivel global, pero el señor Trump ha entendido o entiende que tiene una posibilidad de fuga de información y por lo tanto hay un riesgo a la seguridad nacional. Entonces, ese riesgo a la seguridad nacional que está aduciendo el señor Trump puede ser la excusa para que se pueda limitar el acceso a esa plataforma. Esas cosas tan extrañas que podemos pensar no son tan extrañas en China o en otros países. En China, por ejemplo, hay algunas aplicaciones por Facebook, por ejemplo, que no se pueden utilizar por razones políticas. Sí. O en los países árabes por razones religiosas, estas plataformas que utilizan los chicos del Tinder, del Grindr y todas esas cosas, no se pueden utilizar por razones religiosas. O algunas otras políticas en América Latina, que no voy a poner el caso, pero otros países de América Latina, pero que en la economía supuestamente más liberal que tenemos a nivel global, decida coartar este tipo de plataformas, ese es un dato relevante. Bueno, este modo de provisión es el 1, ¿sí? El que mencionamos antes, y hay una posibilidad concreta de que se pueda limitar. O sea, ayer o anteayer lo que hicieron es darle la posibilidad de extender el tiempo que tenían asignado, pero todavía no se sabe qué va a pasar con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el modo 4, que es este movimiento de las personas, en general, cuando se hacen acuerdos de libre comercio, es una de las cuestiones, si el otro, el que está del otro lado, es un país desarrollado, esto es un tema de gran debate, porque en general... porque tiene que ver con las migraciones al final también. Exacto, que obviamente que no tiene que ver con las migraciones. No tiene que ver, pero se utiliza para... Exacto, puede ser utilizado malentendidamente, puede utilizar como migraciones. Claro. El chiste está en que la condición es que tú te tienes que retornar para poder hacer ese consumo. Entonces, depende del modo que va a tener algunos impactos en las empresas. Y lo cierto es que las empresas no tienen idea por qué modo de suministro lo hacen de manera muy espontánea, muy transparente y al final del día no tienen mucha relación. Pero sí es importante que sí lo sepan porque puede tener un impacto concreto en lo que... En la forma de comercializar o lo que vaya a resultar de su negocio. Pero antes de terminar, ya vemos que se pasó media hora y no dijimos nada. Me gustaría contarte, antes, porque tenemos unas preguntas también, entiendo, que a partir de este estudio que estamos realizando, hemos identificado algunos elementos que hacen a lo que nosotros decimos las características que van a tener las empresas exitosas de servicios globales en el futuro, ¿sí? Y estas características, en primer lugar, tienen que ver con lo que dije antes, el modelo de distribuidas, y es lo que está vinculado con el microsourcing. Y obviamente que el microsourcing tiene una serie de desafíos
que seguramente ahí en Guatemala también ocurrieron. De hecho, yo entrevisté empresas en Guatemala. Y poner ese traslado de la gente de los sites, de la infraestructura física al trabajo remoto, quizás una empresa pequeña, no hay problema, pero una empresa multinacional con miles de posiciones que directamente las hay en Guatemala, fue un tema logístico. ¿Cómo trasladar? Las personas estaban en su casa, pero ¿cómo trasladarles las computadoras? ¿Cómo trasladarles eventualmente la silla o la mesa o la conexión a Internet? Fue un desafío bastante importante. Otro tiene que ver con el tema del seguimiento. ¿Cómo saber si efectivamente la persona que está del otro lado está trabajando sí o no? De hecho, hay una startup que hoy apareció en el grupo de WhatsApp de los colegas del MBA de Argentina que hice, en el que hay una startup argentina que acaba de ser unicornio, transformarse en unicornio porque generó una aplicación para que las empresas pudieran dar seguimiento al trabajo remoto. O sea, es un tema quizás un poco invasivo porque lo que hace esta plataforma es que hace captura de pantalla bastante aleatoria y asidua de lo que está pasando, pero bueno, las empresas tienen que saber que se está trabajando o no. Y ahí yo ahí te interrumpo porque me pregunto, claro, está eso y que, o sea, si bien es un servicio como efectivo, puede ser efectivo, ¿no? También surgen como preguntas como de otra índole que tienen que ver ya casi con la libertad y también quizás de un tema cultural que puede tener que ver con que en la medida que se va avanzando y que hay un aumento en esta tendencia de los servicios a nivel mundial, como la cultura tiene que ir acompañando este cambio de alguna manera. Y eso tiene que ver también con que empresas más como tradicionales, ¿cierto? Tienen que quizás también empezar como a modificar o a modernizar las maneras en que se evalúa el desempeño de sus empleados. O sea, como ¿no? O sea, como cuáles son los objetivos, por qué vamos a evaluarlo, por qué le vamos a pagar, por las horas que está al frente del computador o por si cumple los objetivos que se le plantean anual, semestral, mensual, no sé. Brillante tu acotación, porque de hecho el segundo pilar tiene que ver con lo que son las metodologías ágiles. Y las metodologías ágiles es un concepto que partió de las empresas de TI, que luego se trasladó a otros sectores, por ejemplo, procesos de negocios, y que hoy día no solo están en las áreas técnicas, sino que han escalado también a los boards de las compañías. ¿Y qué pasa con estas tecnologías ágiles? Que no es la idea de contarlo todo, pero hay una de las características fundamentales que tiene que ver con lo que acabas de decir, que es esta relación con los recursos humanos, que son relaciones horizontales, donde obviamente existe una directiva de cuál es el objetivo, pero de hacia dónde hay que llegar, pero el cómo queda en manos del equipo. Y eso es un cambio muy interesante que se está dando en las empresas, obviamente que no en todas, pero sí en estas empresas que triunfarán en el futuro, definitivamente tiene que ir por ahí, porque te adelanto el final de la historia, un poquito por lo menos. Estas características del trabajo entre pares, o incluso que no quiere decir que se vulnere la dirección del jefe, pero sí definitivamente entender al jefe como un coach más que como un vertical, es una de las características que tienen las nuevas generaciones, y me refiero a los millennials, a los centennials, a los nativos digitales. Y es esa una de las razones por las cuales el modelo se apalanca, entre otras que luego te voy a contar con la historia de Sebastián, que es chileno, por cierto. Entonces, definitivamente hay un cambio, está apareciendo un cambio en las empresas, y este uso de las tecnologías, de las metodologías ágiles, perdón, es precisamente es así, y está buenísimo que se sea, porque lo que dije antes, que el desafío de las empresas hoy día, al menos en este sector, es que identificar talento y retener talento. Quizás sea contraintuitivo con los niveles de desempleo que tenemos en América Latina a nivel global en este momento, pero incluso, como dije, en estas empresas, tanto de TI como procesos de negocios, en los últimos meses de la pandemia han aumentado sus posiciones de trabajo, ¿sí? Y eso es un dato relevante. Por lo tanto, las empresas lo que tienen que hacer para ser competitivas es, porque la idea es que su conocimiento, su activo principal son los recursos humanos. Entonces, la clave está precisamente en mantener estos recursos humanos. La tercera característica de este modelo tiene que ver con
con que también lo que dijiste vos, o tú, perdón, es con lo que llamamos empresas inteligentes. Y ahí se ha hablado mucho en esto de cómo, y es también que venía de antes, el tema de la automatización y cómo la automatización hoy día ha transformado lo que comentábamos antes, tanto en todas las actividades de la economía, pero en particular en los servicios. Y hoy día, en actividades que tienen que ver con, por ejemplo, TI, procesos de negocios, finanzas, como llaman esto, taxation y todas esas historias, están las empresas multinacionales que están haciendo este tipo de cosas a nivel internacional. Lo que dicen es que más del 70% ya han adoptado procesos de automatización. Y no solo eso, sino que también más del 70% están satisfechos de ese proceso. Entonces es un dato significativo que incluso, como dije, las empresas de servicios están cada vez más intangibles. Y lo otro, lo que hemos visto en la pandemia, que se ha acelerado muchísimo, uno de los aprendizajes que ha tenido la pandemia es la aceleración que ha dado la digitalización en salud, en educación. Mirá lo que estamos haciendo hoy día, si no, capaz que estaríamos en Guatemala, pero en lo que es el gobierno también se ha dado. Y un dato que definitivamente en nuestros países tenemos gran oportunidad, que es lo que se conoce como el agrotech. Entonces, este vínculo del agro que tiene ventajas comparativas preexistentes con estas ventajas competitivas dinámicas de la tecnología, y esta fusión que se da es una gran oportunidad. Entonces, por esas dos cosas, tanto por lo que es la automatización, por los procesos de digitalización, es que entendemos que cada vez tracciona el sector tracciona per se, porque se genera inteligencia, pero además es el que hace que se genere inteligencia en los otros sectores de la economía. Entonces, por eso es que respondiendo a la pregunta original de la charla, es que definitivamente es otra de las razones por las cuales se va a crecer. Otra de las cuestiones interesantes es por qué, o creo que ya voy como el quinto elemento, es que son estas empresas de procesos de negocios, de tecnologías, tienen la visión de inicio de ser globales. ¿Qué significa ser globales? Que tienen la capacidad de llegar a cualquier parte del mundo directamente. Han tenido la capacidad de identificar una necesidad global y, por lo tanto, pueden acceder a cualquier parte del mundo. Entonces, eso es un dato sumamente relevante. Ahora, ¿cuál es lo que está sucediendo hoy día y que seguramente se extienda por un tiempo por lo menos? Es que si bien globales, van a tender las empresas a ser cada vez más cercas o estar cada vez más cerca de los centros de decisión. Y me refiero a centros de decisión, por ejemplo, a Estados Unidos. Y ahí hay un dato bastante relevante. Por ejemplo, las guerras comerciales que se están dando entre China y Estados Unidos o entre otros países, el tema de las políticas existentes de estímulo a la inversión y al consumo local, ¿sí? O los niveles de desempleo propios en Estados Unidos, que hay bastante. Y un dato sumamente relevante es que en la medida que, porque lo que dije anteriormente de la automatización es un elemento positivo para el sector, pero también es un elemento que genera desafíos. ¿Por qué? Imagínate tú que vos tenés una empresa en Estados Unidos que antes hace 10 años, decidió deslocalizar ciertas actividades o procesos en Asia o en América Latina. Y antes precisaba 1.000 personas para hacer la actividad que quería hacer, un call center típico. Hoy día ese call center no necesita 1.000 personas. Con suerte quizás necesita 100. Entonces, porque hay bots y hay algoritmos que permiten simplificar los procesos. Entonces, ¿qué sucede? Esa empresa ya no va a hacerlo tan rápidamente, tomar la decisión. Sí lo hacen, por suerte que lo continúan haciendo, ¿no? Y el sector sigue creciendo. Pero definitivamente hay una cosa que ahí ya un poco más técnico, más sofisticado de explicar, y una cosa que son los costos de coordinación que empiezan a ser un poco más evidentes. Entonces, ¿qué sucede? Es que la automatización es un elemento muy, muy positivo que permite traccionar el sector, pero también hace que las empresas o las economías desarrolladas sean más autosuficientes. Y si son más autosuficientes, quiere decir que eventualmente no necesitarán tantos servicios de nuestro lado, de nuestros países emergentes. Entonces ahí hay un concern, una sombra, y por eso es que
este tipo de servicios, cuando decimos que son más cercanos a la costa o más cercanos a los centros de decisión, son servicios onshore, o sea, que se crean directamente en Estados Unidos, o son actividades reshore, o sea, que vuelven, son inversiones que estaban fuera y que vuelven a Estados Unidos. Pero tengo buenas noticias. Hay algunos elementos sumamente interesantes que hacen que nuestros países de América Latina tengan grandes chances de posibilidades, que es lo que se conoce como nearshore, que es esta cercanía del punto de vista horario, del punto de vista cultural y del punto de vista geográfico con el principal el principal cliente, que es Estados Unidos. ¿Por qué el nearshore o el nearshoring es un elemento clave en los próximos años? Primero, por lo que está pasando hoy día o lo que ha pasado en la pandemia. O sea, empresas multinacionales que tienen su gran base en Asia, producto de lo que es el microsourcing, ha hecho que se han dado cuenta que la infraestructura tecnológica de energía eléctrica en Asia, en los hogares, sea muy, muy débil. Y entonces ha hecho que se ha generado un rebalanceo de operaciones desde Asia hacia América Latina. Obviamente empresas que tenían también sucursales o empresas en América Latina. Y en ese caso Colombia ha sido uno de los grandes ganadores de América Latina. ¿Sí? Y la otra cosa que es sumamente interesante es que en Estados Unidos existe un déficit de este tipo de talentos, en particular en lo que tiene que ver con tecnologías. Entonces, no es casual que los CEOs de las grandes corporaciones salgan a prensa o se pelean con el Congreso diciendo necesitamos las visas para que gente venga a trabajar especializados en estos temas. Entonces, definitivamente entendemos nosotros que en el futuro tiene grandes posibilidades el tema de nearshore y por lo tanto América Latina. Y por último, lo que nosotros llamamos empresas que son antropocéntricas. ¿Qué significa antropocéntrica? Es un término un poco complicado, quizás muy rebuscado, pero es bastante simple, que es entender que el ser humano está en el centro, desde el punto de vista tanto del cliente como del usuario final y de los recursos humanos. Entonces, hoy día ya nacen empresas, pero no empresas que simplemente que son una ONG, sino empresas que tienen como misión generar un impacto social y tienen el objetivo de ganar plata. Pero esta plata no es simplemente por ganar plata, sino porque quieren también generar y tener un impacto en la sociedad. Y con esto termino todo este relato, es lo que te decía precisamente, ¿por qué entendemos que este modelo va a consolidarse en el futuro? Y se consolida por las características que tienen las generaciones estos de los centennials, los millennials y los nativos digitales. Y te cuento ahí la historia de José Carlos y damos la oportunidad ya para las preguntas. De José Carlos, no, de Sebastián en este caso. Sebastián. Exacto. Sebastián es un chico que hoy día es gerente de tecnología de un preuniversitario de Chile. Sebastián definitivamente es una persona de una familia, a diferencia de José Carlos, de una familia bastante acomodada desde el punto de vista económico. Vive en uno de los barrios más acaudalados de Santiago. Pero una cosa interesante es que hoy día, con 19 años, Sebastián es gerente de tecnología de este preuniversitario, ¿sí? El preuniversitario, antes de la pandemia, se dedicaba a formar matemáticas para la gente, para que 300 alumnos de la clase alta de Chile puedan ingresar con más facilidad a la universidad, ¿sí? Y que en Chile hay que entender que para ingresar a la universidad tenés que tener determinado puntaje. Entonces, hay que prepararse. Exacto, hay que prepararse especialmente. Entonces, ¿qué sucedió? Con la pandemia se dieron cuenta que estas personas no podían ir a estudiar directamente al site, a la escuela directamente, y se generó una transformación digital. Entonces, Sebastián, con 19 años, estaba encargado de la transformación digital de este preuniversitario. Y lo interesante es que hoy día este universitario tiene 1.800 personas y de las cuales 1.500 están recibiendo capacitación de calidad de forma gratuita, ¿sí? Para que precisamente personas, chicos de todo a lo largo y ancho de Chile, incluso desde la Antártida, puedan formarse en matemáticas y puedan tener una mejor oportunidad de ingreso a la universidad. Entonces, ¿qué tiene de interesante este chico que es Sebastián, de 19 años, que es un centennial, por cierto? De chico vendía lentes en la playa y sus sueños se visualizaba ya emprendiendo.
se siente que tiene facilidad con las matemáticas y desde los 13 años ya empezó a programar diferentes lenguajes de tecnología. Prefiere lo que te decía, prefiere la flexibilidad del horario, las relaciones entre pares con su jefe, ¿sí? Y el trabajo a distancia. Y en la actualidad está estudiando ingeniería comercial porque le da libertad y flexibilidad para trabajar en el futuro. Y por último, pero no menos importantes, tiene especial interés en trabajar o crear empresas como esta que tienen un impacto social a nivel global o en su país. Entonces, específicamente lo que nos dijo Sebastián es que lo que le interesa es alcanzar un objetivo, un país más justo y con más igualdad de oportunidades. Entonces, estos chicos de los millennials, los centennials, los nativos digitales, están ya muy familiarizados con la tecnología y tienen este tipo de vínculos horizontales que tú lo que te mencionabas, y en particular estas relaciones con la tecnología, con el conocimiento de las matemáticas y de creación de empresas o de trabajo de empresas que tengan un impacto social. Y es por eso es que en los próximos años estos Sebastianes van a estar liderando este tipo de empresas, ¿sí? Y ahí es que se va a acentuar precisamente el cambio, y por eso es que entendemos que este modelo es el que va a tener mayor consolidación en el futuro. Sí, Javier, yo la verdad es que me anoté como 500 preguntas, pero debo como dar prioridad a las preguntas de quienes nos han estado viendo y quienes te han estado escuchando. Así que yo voy a pasar a leer algunas preguntas y voy a ir avisando de quién es para que puedas ir tú respondiéndolas, ¿no? Entonces, primero tenemos una pregunta que es de alguien que se llama Daniel Alfonso y pregunta, Javier, si es más difícil exportar bienes que servicios. De hecho, es mucho más fácil exportar servicios. ¿Qué precisas vos para exportar servicios? Es tener una conexión a Internet y podés exportar servicios. Y acordate lo que te dije de José Carlos. José Carlos exporta servicios de su casa, hoy día acomodado en la zona 9, y lo que tiene es una conexión a Internet. Pero desde el punto de vista de infraestructura, si vos querés generar, no me acuerdo qué es lo que produce, qué sé yo, Guatemala en este caso. Pero, café, banano. Bueno, café, o por ejemplo, la amiga de Pilar de Chile, que una industria minera, es costosísimo generar una infraestructura de una industria minera. O acá en Uruguay, el tema de la carne, más allá del impacto animal que tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Pero tener un frigorífico es muy costoso. Entonces, en ese caso, vos, con una conexión a Internet, obviamente podés hacerlo. Obviamente requiere, sí, de elementos claves, que es tu conocimiento de tecnologías o algunos elementos, si es para tecnología de información, algún lenguaje de programación en particular que se esté demandando en este momento, y algunos soft skills adecuados, que es una de las claves. ¿Cuáles son los soft skills que vos precisás para tu posición? El trabajo en equipo, por ejemplo, hoy en esto de la pandemia es clave. Y ponerle para el proceso de negocio lo que precisas es idiomas. Lo que me han dicho una y otra vez los amigos de Guatemala es que hace la diferencia tener entre cobrar $300 de una posición normal de trabajo típico de Guatemala, o cobrar 500 o 600 si tenés inglés. Entonces, definitivamente, si vos tenés idiomas y si tenés algún conocimiento tecnológico, ya podés exportar servicios. Y podés hacerlo por medio de diferentes plataformas de una forma muy simple. Sí. Ahora, yo quisiera sumar ahí que, claro, estamos hablando en ese ejemplo como desde lo tecnológico, pero también está toda esta como gama de servicios profesionales en que, por ejemplo, claro, tú haces consultoría o un abogado puede ir a una casa matriz de otro país a contarle cómo es el sistema legal doméstico para que puedan instalarse. O sea, los servicios profesionales, por ejemplo, Chile presta muchos servicios profesionales en ámbitos de ingeniería, por ejemplo. O los servicios profesionales de arquitectura, o sea, es muy amplia la gama, yo encuentro, como del tema de los servicios, entonces es muy interesante, ¿no? Correcto, y además de los servicios profesionales, hay algo que está siendo muy interesante, que es todavía emergente, pero que está cobrando cada vez más simpatías de parte de los países, gobiernos y gremios,
es el tema de lo que se conoce como las industrias creativas Bueno, ¿qué iba a es algo muy, muy amplio que va desde la música hasta un teatro, hasta, qué sé yo, un diseñador gráfico o lo que quieras, pero definitivamente esto de exportar servicios, cualquier actividad puede ser, obviamente, la educación, ¿sí? servicios tutoriales, servicios educacionales? La salud La es salud. un elemento clave. Nosotros hicimos la estrategia de Guatemala y en este caso el sector de salud es uno de los sectores priorizados. Y obviamente Entonces lo leí, yo eso lo leí en la política de competitividad de Guatemala, o en alguna parte lo leí, y habla de los servicios de salud, por ejemplo, que para Norteamérica, o sobre todo como el sur de Estados Unidos, de gente que puede venir a operarse acá, por ejemplo. o de dentistas, hay diferentes actividades, pero sí, hay muchas oportunidades. Sí, entonces ahora tenemos la pregunta de Debbie Sical, que es una estudiante nuestra, que siempre nos acompaña, y dice: ¿se verá a la vez que crecen estos servicios un crecimiento de plataformas? ¿Tendremos más plataformas tipo Google especializadas? Por ejemplo, he visto como ciertos proveedores de servicios han decidido desligarse de plataformas como Fortnite, saliendo de la App Store y creando sus propias plataformas. Claro, eso está como dentro de una que estuvo bien en boga hace poco esa noticia, ¿no? Ahí hay un dato sumamente interesante y que también lo puse como pregunta de parcial el último día, que se llama de la Hub Economy. Estas empresas, por ejemplo, Facebook o Amazon y qué sé yo, se han consolidado de tal suerte y han sido tan importantes en su crecimiento que cada unidad adicional hace que la empresa sea cada vez más grande. Entonces, es un dato sumamente interesante este tipo de empresas que se llama de Hub Economy. Ahora, tiene para la empresa, obviamente, una serie de cosas buenas, pero desde el punto de vista del mercado hay ciertos desafíos. Justo hoy, salió una decisión de CNN, lo pueden encontrar, en el que del Congreso de Estados Unidos, que lo llamaron a los CEOs de estas primeras 4 empresas principales tecnológicas de Estados Unidos, lo llamaron al Congreso por el tema de la posición dominante. O sea, en la medida que vos como empresa te consolidás tan grande, obviamente que cada vez hay menos espacios para los pequeños. Entonces ahí lo que puede llegar a pasar es que la expresión de winner will take it all. Entonces que el ganador se quede con toda la torta. Yo escuché o leí uno de los comentarios, creo que era de Jeff Bezos o algo así, que decía que Amazon, por ejemplo, si bien es cierto que es un imperio hoy día que tiene integración en la publicación que nosotros estamos haciendo, mencionamos esto de la integración vertical y horizontal, cómo se hacen las empresas, pero lo que decía él que en la plataforma Amazon, hoy día el 60% de los proveedores de las cosas que se venden, para nosotros es siempre transparente que es Amazon, pero en realidad son proveedores externos. Entonces, yo el otro día les contaba a los chicos, imagínate, siempre en las películas, viste que los tiburones tienen como unos pescaditos que van cerca de la boca. Bueno, hay una serie de empresas que van comiendo las miguitas de estos grandes tiburones y eso genera obviamente un impacto en la economía, visto desde el punto de vista positivo, pero también es cierto que estas empresas con esta posición tan grande, una de las formas de innovar que tienen es comprar empresas pequeñas, comprar startups, o directamente si ya lo tienen algo que les ven que pueden competir con alguna del área de su negocio, lo que hacen es comprarla para matarla directamente. Entonces, sí generan una serie de oportunidades para la empresa en sí misma, sí generan oportunidades para los terceros, pero también es cierto que se pueden generar una serie de desafíos si vos querés meterte en el negocio. Y esto lo vemos, por ejemplo, en esto de la pandemia, lo vimos con el asunto del retail. Como, por ejemplo, vos tenías la posibilidad, no sé en Guatemala, pero de comprar algún elemento a lo que ya sabías que te iba a llegar en tiempo y en forma y que lo podías pagar por la plataforma, o por uno nuevo que se había creado, pero no lucía muy bien desde el punto de vista de diseño, no tenía la pasarela de pago, o no sabía cómo te iba a llegar el producto, o si te iba a llegar en tiempo. Entonces, cuando tenés que tomar la decisión, ¿me arriesgo a el que conozco, que ya es el consolidado, o voy por el nuevo? Entonces, definitivamente siempre hay pros y contras y bueno, es parte del show de esto.
Pero si la recomendación es, si vos sos una empresa que está en Guatemala y que tiene una vocación, obviamente que tenés que pensar en el largo plazo, en consolidarte como este tipo de empresa, ¿no? Pero obviamente que no sea de la noche a mañana. A ver, Javier, hay otra pregunta y yo creo que con esa pregunta vamos a estar. Nelson nos pregunta, ¿cómo puede un profesional promover sus servicios de una forma, él dice, más formal que el freelancing? Ok, bien. Ahí en los cursos que nosotros damos, ahí hacemos énfasis en ese punto. Pero te doy... ¿En ALES? ¿Los cursos que dan en la universidad o en ALES? Bueno, básicamente sí, hay una parte en la universidad que tiene que ver con esto, ¿sí? Pero la recomendación es la siguiente. Si vos querés, Nelson, querés vender servicios, sea a nivel nacional, pero en particular a nivel nacional, la clave es generar redes. Entonces, es esto lo que tenés que tener presente. Imagínate vos que en todos los años que tenemos no digo de experiencia porque puede sonar soberbio, pero qué sé yo, de chocarme con este tema que me apasiona, el 99% de las empresas lo que nos han dicho es que la forma de cómo logró vender sus servicios es porque alguien se lo refirió, ¿sí? Y es un dato muy significativo. En general, ¿quién se lo refiere? Otros clientes, otros proveedores, amigos y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, la pregunta que siempre les hago a las empresas o a los chicos o lo que sea es, imagínate vos que si de una forma, la mayor parte de las empresas, de manera reactiva, han tenido la posibilidad de conseguir la mayor parte de sus clientes porque alguien se lo refirió. Imagínate vos qué va a pasar si tomás una posición proactiva generando este tipo de vínculos. Entonces, a partir de ahí, estimado Nelson, te invito a que generes y fortalezcas tus redes de contactos. Entonces, eso va a hacer que vas a poder, al final del día, vender tus servicios. Porque a diferencia de los bienes, que vos tenés que mostrarlos, si te gusta o no te gusta esta fibra, y si marca bien o si no marca bien, en el tema de los servicios no se ve. Entonces, vos estás contratando una cosa que no sabés cómo va a quedar. Entonces, eso tiene una serie de desafíos el tema de la venta de servicios. Pero si vos, para evitar esos desafíos, podés decirle a alguien que ya te conoce, que ya compró tus servicios, o que ya que de alguna manera te conoce, decir, sí, Javier es bueno dando charla, te enloquece mucho, pero te entretiene o puedes aprender. Bueno, esa recomendación hace que el otro dice, bueno, entonces puedo tomar la decisión de compra y se achica, por lo tanto, ese gap de información que vos tenés al momento de comprar los servicios. Entonces, ese potencial riesgo que tiene el comprador, porque compra algo que no sabe cómo va a quedar, se achica y entonces toma la decisión. La decisión es muy simple. Cuando vas a un dentista, ¿cómo lográs llegar a ese dentista? Seguramente alguien te lo refirió, porque es muy poco probable que saque de las páginas amarillas. Bueno, esto pasa lo mismo. Cuanto más fuerte sea tu red de contactos, cuanto más solvente, mucho más posibilidades de exportar servicios. Así que la invitación es a consolidarla. En la próxima charla te decimos cómo hacemos para generar esa red de contactos. Y lo que tú dices, como ya no nos queda más tiempo, pero yo hubiera seguido conversando toda la tarde, es que me llama la atención y me gusta lo que tú dices porque en el fondo volvemos como a las bases del comercio, o sea, ya no del comercio internacional, no de servicios, no de bienes, sino que de una manera general, y es que nos volvemos como al origen, que tiene que ver con que el comercio, el vender, comprar en un mercado, tiene que ver con relaciones sociales, relaciones humanas, y que están basadas principalmente en la confianza. Entonces, yo creo que es un acto de confianza importante el hacer negocios con otra persona, con otra empresa. En fin, yo creo que este tema es como que con esta conversación hemos como puesto como la primera pincelada, ¿no? Hay tanto más que hablar. Yo te agradezco, Javier, que hayas estado con nosotros. Un privilegio haberte escuchado, muy entretenido además. Espero que sigamos más adelante como en otras circunstancias contando con tu presencia. Muchas gracias. Y sí. Eso, sí, encantado de la vida, ha sido un gusto. Siempre tengo muchos amigos ahí en Guatemala y me siento muy cómodo en Guatemala, aun cuando en este momento sea virtual. Así que un saludo para todos. Muchas gracias entonces y
Gracias a todos por acompañarnos en esta UFM Talk. Esperamos que la hayan disfrutado, ¿cierto? Los invitamos a seguirnos, como les decía al comienzo, en nuestras redes sociales, a visitar nuestro sitio de eventos para conocer lo que sigue. Yo, mientras tanto, les adelanto que el próximo 15 de octubre la conversación va a girar en torno a la política de adopciones en Guatemala, cuando los efectos se convierten en causas, y lo va a estar coordinando nuestro profesor Eduardo Fernández Nuña. Síganos en nuestras redes sociales, por favor, porque ahí estamos permanentemente activos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Chao. Nos vemos. Antigua is such an amazing and special place. An absolutely beautiful location. We're outside in nature. Han sido 2 días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser. The Co-Creation Forum is, I think, the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have. Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Cuando uno agrega más mentes al proceso, uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubieras pensado por sí solo. Ha sido una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro. 67 participantes pensando en el futuro de EPRI. It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom-up way, to ask and try to provide some answers to important questions about education and society. My expectations were actually superseded by reality, that the reality actually worked a lot better. La universidad es un lugar de innovación. En cuanto deja de ser un lugar de innovación, deja de ser universidad. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala, students and scholars, on the international map. The future is very bright for EPRI and very bright for UFM. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró, se multiplicó en diversos hogares.